¿Alguna vez te has preguntado cómo sería caminar por las calles de una ciudad que ha sido testigo de los más profundos misterios de la fe? Imagínate andando por una ciudad donde cada piedra, cada calle, guarda secretos milenarios e historias de reyes, profetas y revolucionarios espirituales. Esa ciudad es Jerusalén, un lugar donde lo sagrado y lo mundano se entrelazan de manera única y poderosa. Ahora imagina vivir en una época de grandes transformaciones, donde culturas se enfrentan, imperios se levantan y caen, y nuevas ideas emergen desafiando el statu quo. En medio de todo esto, surge una figura carismática, trayendo un mensaje de amor y redención que resuena a través de los siglos. ¿Cómo sería presenciar estos eventos de cerca? Sentir la tensión en las calles, la esperanza en los corazones y la revolución espiritual que estaba a punto de transformar el mundo. Prepárate para un viaje por la fascinante historia de Jerusalén, desde los tiempos de Melquisedec, el misterioso rey de Salem, hasta la llegada de Jesús de Nazaret, cuyo impacto resuena hasta nuestros días. Vamos a explorar juntos este gran episodio de fe de la humanidad, poder y transformación que moldeó no solo una ciudad, sino toda una era. Y si te gusta este video, te pedimos con gran humildad que te suscribas al canal, dejes un like que nos apoya tanto y hace que YouTube entienda que este video merece y debe ser recomendado a más personas. Y comparte este video con amigos y familiares. ¿Vamos? Jerusalén, la ciudad que resplandece como una joya en el corazón de la historia, posee raíces profundas y sagradas. En los albores del tiempo, antes de que sus muros vieran el brillo de las estrellas reflejado en las piedras, era conocida como Salem. Gobernada por Melquisedec, una figura envuelta en misterio, tanto rey como sacerdote del Dios Altísimo. Salem ya se destacaba como un punto de convergencia espiritual y geopolítica. Melquisedec, cuyo nombre resuena como un susurro antiguo en las páginas de las Escrituras, era más que un gobernante. En su presencia había una serenidad, una sabiduría que trascendía la comprensión humana. Él recibió a Abraham, el patriarca, con pan y vino, un gesto que, aún hoy, simboliza la unión divina y humana. Este encuentro, aunque simple en su manifestación, fue un poderoso presagio de eventos que moldearían la fe y la cultura de generaciones futuras. Salem, la ciudad de la paz, estaba destinada a ser el epicentro de un drama espiritual e histórico que resonaría a lo largo de los milenios. La ubicación estratégica de Jerusalén, en las colinas de Judea, le confería una posición destacada. Las rutas comerciales serpenteaban por las montañas, trayendo mercaderes y peregrinos de tierras lejanas. Este entrelazamiento de caminos no era solo físico, sino espiritual. Jerusalén se convertía en una encrucijada donde lo divino encontraba lo humano, donde las promesas celestiales echaban raíces en la tierra fértil de las esperanzas mortales. A medida que los siglos avanzaban, Jerusalén atraía miradas codiciosas y corazones devotos. Sus colinas presenciaron el nacimiento de naciones y la caída de imperios, pero siempre, en el centro de todo, estaba la promesa de algo mayor. De Melquisedec a David, la ciudad se transformaría de un enclave sagrado a una majestuosa capital, el corazón palpitante del reino de Israel. David, el joven pastor que derrotó a Goliat, vislumbró un futuro donde Jerusalén sería no solo la capital política, sino también el centro espiritual del mundo. Y así, con el Arca de la Alianza siendo traída a la ciudad, el escenario estaba preparado para la próxima era de gloria y transformación. David, con su visión y liderazgo, iniciaría un nuevo capítulo en la historia de Jerusalén, estableciendo un legado que su hijo Salomón llevaría a alturas aún mayores. Pero eso, por supuesto, es una historia para el próximo acto de esta grandiosa saga. Siglos pasaron desde que Melquisedec gobernó la antigua Salem, y la ciudad, ahora conocida como Jerusalén, estaba destinada a nuevos logros y glorias. Entre las colinas de Judea, David,
el joven pastor que se convertiría en rey, surgía como una figura central en la transformación de Jerusalén. David, quien se atrevió a enfrentar al gigante Goliat con nada más que una honda y una fe inquebrantable, estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Cuando David capturó la ciudad de los jebuseos, hizo más que conquistar un territorio. Sentó las bases de un nuevo reino. Jerusalén, elegida por David para ser la capital de Israel, se transformó de una antigua fortaleza en un símbolo de unidad y esperanza para todas las tribus de Israel. La ciudad palpitaba con nueva vida, sus calles llenas de actividad, mercados bulliciosos y cánticos que resonaban por los callejones estrechos. Bajo el reinado de David, Jerusalén floreció culturalmente. El Arca de la Alianza, símbolo de la presencia divina entre el pueblo, fue llevada a la ciudad con una celebración que reverberaba con cánticos, danzas y una alegría indescriptible. Este acto de traer el arca no era solo una transferencia de un objeto sagrado, sino un gesto cargado de profundos significados. Era como si la propia alma de Israel estuviera siendo entronizada en el corazón de Jerusalén. La visión de David para Jerusalén no se limitaba solo a su época. Soñaba con un templo, una casa para el Señor que fuera un faro de fe y majestuosidad. Aunque sería su hijo, Salomón, quien realizaría esta visión, la semilla fue plantada por David. Él estableció los cimientos espirituales y materiales para un futuro que iría más allá de su propia vida. Un futuro donde Jerusalén sería reconocida como la ciudad elegida por Dios. Culturalmente, Jerusalén se convirtió en un crisol de influencias y tradiciones. La ciudad acogía a sabios, poetas y profetas, convirtiéndose en un centro de conocimiento y espiritualidad. Las narrativas y salmos de David, llenos de metáforas vibrantes e imágenes poderosas, resonaban por las calles, llenando los corazones de fe e inspiración. Cada piedra de la ciudad parecía contar una historia. Cada esquina guardaba un secreto de tiempos antiguos, y así, con David estableciendo un legado inquebrantable, Jerusalén estaba lista para la próxima fase de su viaje. Su hijo, Salomón, heredaría más que un reino. Recibiría la responsabilidad de concretar los sueños y visiones de su padre. La historia de Jerusalén continuaría desarrollándose, y el esplendor del templo de Salomón elevaría la ciudad a nuevas alturas de gloria y santidad. Con la muerte de David, Jerusalén se encontraba en una encrucijada, lista para ser moldeada por la mano de su sucesor, Salomón. El joven rey, bendecido con una sabiduría extraordinaria, asumió el trono con la misión de transformar los sueños de su padre en realidad. Bajo su reinado, Jerusalén no solo floreció, sino que se convirtió en un epicentro de esplendor religioso y económico que resonaría por todas las naciones. Salomón, con su discernimiento y riqueza incomparables, emprendió la construcción del templo, un monumento que sería la morada del Señor. Este templo no era solo una edificación, sino un símbolo de la alianza eterna entre Dios y el pueblo de Israel. Situado en el monte Moria, el templo de Salomón era una maravilla arquitectónica, construido con los más finos materiales: cedro del Líbano, oro, plata y piedras preciosas. Cada detalle, desde los pilares hasta los ornamentos, reflejaba la grandiosidad y la santidad del propósito divino. El templo estaba dividido en varias secciones, cada una con un significado profundo. El Santo de los Santos, donde se guardaba el Arca de la Alianza, era el punto culminante de la presencia divina en la tierra. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este lugar sagrado, y solo una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación. Este espacio, envuelto en misterio y reverencia, era el corazón palpitante de la fe judía, donde el cielo parecía tocar la tierra. Económicamente, el templo de Salomón también desempeñaba un papel crucial. Funcionaba como un centro de recaudación de tributos y ofrendas, lo que fortalecía la economía de Jerusalén y consolidaba su estatus como una potencia regional.
Comerciantes y peregrinos de todas partes venían a la ciudad, trayendo consigo riquezas y tributos. Las rutas comerciales que pasaban por Jerusalén hacían de la ciudad un punto de conexión vital, enriqueciendo no solo las arcas del rey, sino también la vida de sus habitantes. La construcción del templo también tuvo un impacto social profundo. El proyecto empleó a miles de trabajadores, artesanos y artistas, fomentando un periodo de gran actividad económica y cultural. Las canciones de los trabajadores, el sonido rítmico de los martillos y el brillo de las antorchas que iluminaban el trabajo nocturno creaban una sinfonía de progreso y devoción. Jerusalén, bajo el reinado de Salomón, se transformaba en un faro de esperanza y un modelo de prosperidad para otras naciones. Salomón, en su sabiduría, comprendió que el verdadero poder de Jerusalén no residía solo en su riqueza material, sino en la profundidad de su fe y en la solidez de su alianza con Dios. Consolidó tratados y alianzas con reinos vecinos, utilizando el esplendor de Jerusalén como una herramienta diplomática. Cada embajador que visitaba el templo regresaba maravillado, llevando consigo historias del reino de paz y sabiduría que Salomón había establecido. Pero la historia de Jerusalén no termina aquí. Con la muerte de Salomón, la ciudad enfrentaría nuevos desafíos y transformaciones. La sombra de la destrucción se cerniría sobre el glorioso templo, poniendo a prueba la fe y la resiliencia del pueblo de Israel. Y así, la saga de Jerusalén continuaría con capítulos de dolor y esperanza, destrucción y renacimiento, como veremos en el próximo acto de esta narrativa épica. La gloria del templo de Salomón, con sus paredes doradas y sacralidad palpable, no fue eterna. La sombra de la destrucción se cernía sobre Jerusalén como un presagio inevitable. Los babilonios, liderados por el rey Nabucodonosor, invadieron la ciudad, trayendo consigo una ola de devastación. En un ataque feroz, el templo fue saqueado y destruido, sus riquezas esparcidas y su pueblo llevado al exilio. El sonido de las piedras cayendo y de las llamas crepitando reverberó en el alma del pueblo de Israel, dejando una cicatriz profunda y dolorosa. El exilio en Babilonia fue un período de oscuridad y añoranza. El pueblo de Israel, ahora alejado de su tierra y de su templo, enfrentaba la dura realidad de una vida en cautiverio. Las lágrimas derramadas a orillas de los ríos de Babilonia eran una expresión de desesperación y esperanza perdida. Pero incluso en este exilio, la llama de la fe no se apagó. Profetas como Jeremías y Ezequiel mantenían viva la promesa de un retorno, alimentando la esperanza de un nuevo comienzo. Cuando finalmente llegó el tiempo de regresar, liderados por figuras como Nehemías y Esdras, los exiliados volvieron a su tierra con un fervor renovado. Jerusalén, en ruinas, se convirtió nuevamente en el escenario de una obra grandiosa, la reconstrucción del templo. Este segundo templo, aunque no tan majestuoso como el de Salomón, simbolizaba la resiliencia y la fe inquebrantable del pueblo. Cada piedra colocada, cada altar erigido, era un testimonio del compromiso de Israel con su Dios y con su herencia espiritual. El impacto social de este retorno fue inmenso. La reconstrucción del templo no era solo un esfuerzo arquitectónico, sino un renacimiento cultural y espiritual. Las festividades religiosas fueron retomadas y la ley fue nuevamente enseñada y observada con celo. El pueblo se reunía para escuchar la lectura de las Escrituras, renovando sus votos y purificando sus vidas. Jerusalén, una vez más, palpitaba con vida y esperanza, pero los desafíos no cesaron. Las tensiones políticas y los conflictos con pueblos vecinos creaban un ambiente de constante vigilancia y defensa. Jerusalén estaba en una encrucijada tratando de mantener su identidad y fe en medio de influencias externas e internas. El segundo templo, a pesar de sus limitaciones, se convirtió en un símbolo poderoso de resistencia y renovación. El pueblo de Israel, a través de sacrificios y oraciones,
buscaba la protección y la bendición divina, ansiosos por una era de paz y prosperidad. No obstante, con el avance del tiempo, nuevas potencias surgían en el horizonte. Los imperios helenístico y romano traerían consigo cambios culturales y políticos que desafiarían la esencia de Jerusalén. La ciudad, una vez más, se encontraría en medio de una tormenta de transformaciones, preparándose para enfrentar un futuro incierto. Y es en este contexto turbulento que la próxima fase de la historia de Jerusalén se desplegaría, una fase marcada por influencias externas y conflictos internos. A medida que Jerusalén se levantaba de las ruinas del exilio babilónico, el escenario global estaba cambiando rápidamente. Con la ascensión de Alejandro Magno, la influencia helenística se extendió como un incendio por las tierras del antiguo Oriente Próximo. Jerusalén, con su ubicación estratégica y su importancia religiosa, no estaba inmune a estos cambios. Alejandro, fascinado por la diversidad cultural y religiosa, dejó una marca indeleble en la ciudad, inaugurando una era de fusión cultural y transformación. Bajo el dominio de los sucesores de Alejandro, los Ptolomeos y los Seleucidas, Jerusalén se convirtió en un campo de batalla cultural. Las tradiciones helenísticas, con su enfoque en la filosofía, las artes y los deportes, entraron en conflicto con las prácticas religiosas judías. Esta era de helenización trajo consigo teatros, gimnasios y otras instituciones griegas, creando un mosaico cultural complejo. Mientras algunos judíos adoptaban estas nuevas influencias, otros resistían ferozmente, defendiendo sus tradiciones ancestrales. Esta tensión culminó en revueltas y movimientos de resistencia, como la revuelta de los macabeos, que reafirmó la identidad judía y la pureza del templo. Con la llegada de los romanos, la situación se volvió aún más compleja. Roma, con su poder militar inmenso y administración eficiente, trajo estabilidad pero también opresión. Jerusalén se convirtió en una ciudad bajo ocupación, gobernada por procuradores romanos que a menudo ignoraban o despreciaban las sensibilidades locales. Herodes, el Grande, un rey cliente de Roma, trató de complacer a ambos lados. Remodeló y expandió el templo, convirtiéndolo en uno de los edificios más magníficos del mundo antiguo. Sus construcciones, que incluían el puerto de Cesarea y la fortaleza Antonia, transformaron el paisaje urbano de Jerusalén. Culturalmente, Jerusalén bajo dominio romano era una ciudad de contrastes. Las calles bullían con una mezcla de lenguas, hebreo, arameo, griego y latín. Los mercados estaban llenos de mercancías exóticas traídas de todo el imperio, desde especias de la India hasta sedas de China. La presencia de soldados romanos con sus armaduras brillantes y disciplina rígida era una constante recordatoria de la dominación extranjera. Al mismo tiempo, los rituales y festividades judías continuaban, manteniendo viva la llama de la tradición en medio de la ocupación. Políticamente, la ciudad estaba en un estado de constante tensión. Las autoridades romanas implementaban pesados impuestos y exigían lealtad incondicional, llevando a un resentimiento creciente entre la población judía. Las sectas religiosas, como los fariseos, saduceos y esenios, debatían fervientemente sobre cómo responder a la ocupación romana, y las ideas de mesianismo ganaban fuerza, prometiendo liberación y restauración. Fue en este caldero de influencias culturales y políticas que Jerusalén se preparaba para la llegada de una figura que cambiaría para siempre el curso de la historia. En medio de la opresión romana y la lucha por la identidad religiosa, surgía Jesús de Nazaret, un rabino cuyas enseñanzas resonarían por toda la eternidad. Caminó por las calles de Jerusalén, enseñó en el templo y atrajo multitudes con sus palabras de amor y redención. Su presencia traería una nueva dimensión a la historia de Jerusalén, un capítulo que transformaría la ciudad y el mundo. En medio del fervor cultural y político de Jerusalén, bajo el dominio romano, una nueva luz comenzaba a brillar en las colinas de Judea.
Jesús de Nazaret, un rabino carismático y visionario, emergía con enseñanzas que tocaban profundamente los corazones de quienes lo escuchaban. Jerusalén, una ciudad ya acostumbrada a ser el escenario de grandes eventos históricos, estaba a punto de presenciar acontecimientos que cambiarían para siempre el curso de la humanidad. Jesús, con su mensaje de amor, perdón y redención, atraía multitudes. Sus parábolas, llenas de simbolismo y metáforas, ofrecían una nueva perspectiva sobre el reino de Dios. Caminaba por las calles de Jerusalén, mezclándose con los pobres, los enfermos y los marginados, personificando la esperanza en medio de la desesperación. Sus milagros y curaciones esparcían rumores de un poder divino, algo que trascendía las fronteras del entendimiento humano. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue un momento de gran euforia. Montado en un asno, fue saludado como rey por las multitudes que lo recibían con ramas de palma, una escena cargada de presagio. Este acto, simple y a la vez grandioso, evocaba las antiguas profecías, despertando tanto esperanza como temor. Las autoridades romanas y religiosas observaban con creciente preocupación, conscientes del potencial explosivo de su popularidad. En el templo, el corazón espiritual de Jerusalén, Jesús enseñaba y desafiaba a las autoridades establecidas. Sus críticas a los comerciantes y líderes religiosos, acusándolos de convertir la casa de oración en una cueva de ladrones, resonaban como truenos. Este enfrentamiento directo con el poder establecido hacía inevitable el conflicto. Las tensiones escalaban, y la conspiración para arrestar y condenar a Jesús ganaba fuerza. La última cena de Jesús con sus discípulos, una comida cargada de simbolismo, marcó el inicio de su sacrificio final. El pan y el vino, compartidos esa noche, representaban su cuerpo y sangre, sellando una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Este momento, al mismo tiempo íntimo y monumental, resonaría a través de los siglos como un símbolo de esperanza y redención. El arresto, juicio y crucifixión de Jesús fueron actos de brutalidad e injusticia que sacudieron Jerusalén. La ciudad, que había sido escenario de tantas glorias y tragedias, ahora presenciaba el sufrimiento de un hombre inocente cuyo mensaje de amor desafiaba el poder opresor. En el momento de su muerte, eventos sobrenaturales envolvieron la ciudad. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló y la oscuridad cubrió el cielo. Estos signos no solo marcaron el fin de una vida, sino el comienzo de una nueva era espiritual. Pero la historia de Jesús no terminaría con su muerte. 3 días después, la resurrección trajo una esperanza renovada y una promesa de vida eterna. Sus seguidores, transformados por esta experiencia, llevarían su mensaje a los confines de la tierra, convirtiendo a Jerusalén en la cuna de una fe que se extendería por todo el mundo. La ciudad sagrada, testigo de tantos eventos trascendentales, continuaría siendo un símbolo de esperanza, resistencia y renovación. Y así, mientras Jerusalén se prepara para nuevos desafíos y transformaciones, la historia continúa desplegándose, como un pergamino antiguo revelando secretos y promesas que inspiran a generaciones. Cada piedra, cada calle, cada monumento lleva consigo las memorias de un pasado glorioso y las esperanzas de un futuro aún por escribir. La historia de Jerusalén, desde los tiempos antiguos de Melquisedec hasta la llegada de Jesús, es un testimonio de la resiliencia, fe y transformación. Esta ciudad sagrada que vio el ascenso y caída de imperios, la construcción y destrucción de templos y el nacimiento de una nueva esperanza a través de Jesús, continúa siendo un símbolo de esperanza y renovación. En la actualidad, Jerusalén sigue siendo un punto de encuentro para varias culturas y religiones, un lugar donde el pasado y el presente se encuentran y donde la búsqueda de lo sagrado sigue inspirando a millones en todo el mundo. Mientras reflexionamos sobre el rico tapiz de la historia de Jerusalén,
Recordamos que nuestro propio viaje espiritual y personal es una continuación de esta narrativa. Cada uno de nosotros puede encontrar inspiración en los eventos que moldearon esta ciudad y aplicar esas lecciones en nuestra vida diaria. Si te has sentido conmovido por este viaje a través del tiempo y deseas profundizar tu conocimiento sobre otras historias bíblicas y temas espirituales, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos juntos explorando y descubriendo los misterios y maravillas de la fe. Hasta el próximo vídeo.